Bienvenidas a todas las personas que os apetece dedicar este ratito de la tarde a hablar de este tema de mediación, conflictos familiares. Hola, bienvenidas, gracias por el feedback. Mi nombre es Beatriz Sauvar, soy terapeuta familiar y de pareja en Psicólogos Pozuelo, soy mediadora familiar también y llevo pues, alrededor de 15 años trabajando en el ámbito de la familia, de la terapia familiar, de la mediación familiar, que va a ser el tema que abordemos hoy como herramienta para mí súper práctica y súper eficaz para la resolución de conflictos. Así que tenemos este ratito de tarde para charlar de conflictos en una situación tan particular como la que estamos viviendo, tan difícil y tan extrema, y de cómo la mediación familiar nos puede servir no solo a nivel profesional, que os lo contaré al final del taller, sino también como herramientas propias que podemos utilizar todos y todas para nuestro día a día, para resolver los conflictos que nos vamos encontrando. Hablar de conflicto tengo la sensación que siempre genera como mucho miedo, ¿no? Y no estamos preparados para enfrentarnos a los conflictos o manejar los conflictos de una manera cordial y pacífica y de vivirlos como una oportunidad. Así que, bueno, mi idea hoy es dar una visión algo más optimista y más positiva de los conflictos. Espero que os guste. Si queréis hacerme preguntas a lo largo del taller, encantada de ir respondiendo, y si no, en cualquier caso, cuando termine, pues dejaré un ratito por si alguien quiere comentar algo. También tendréis mis datos por ahí, por si hay alguna cuestión más particular que tengamos que abordar ya en el ámbito de la consulta, pues encantada también de poder ayudaros. Bueno, creo que es importante, aunque sé que en otros psicotalleres se ha hablado mucho, hacer una reflexión sobre el momento en el que estamos viviendo, porque creo que condiciona inevitablemente el modo en el que afrontamos las situaciones que tenemos en casa. Entonces voy a empezar haciendo como un mapa, ¿no?, de esta situación, de todos los ingredientes que tenemos sobre la mesa y que nos convierten nuestro escenario en un lugar más susceptible o más vulnerable a la hora de afrontar los conflictos, ¿no? Estamos sometidos a una situación ya muy larga, de más de 50 días, de mucho estrés, de mucha incertidumbre. Es una situación nueva, por tanto, no tenemos la oportunidad bueno, pues de recurrir a otras historias parecidas, a otras experiencias en otros lugares, en otros momentos que nos permitan saber cómo manejar determinadas situaciones que son nuevas. Además, la incertidumbre, qué difícil es moverse en la incertidumbre, no saber qué va a pasar mañana, no saber si voy a poder volver a trabajar, no saber si los niños van a volver al cole. La incertidumbre en sí misma aumenta nuestro estrés y, por tanto, nuestra dificultad a la hora de manejar nuestras nuevas situaciones, y además se va acumulando, ¿no? Son muchos días ya viviendo en un contexto de incertidumbre. Pero es que además estamos conviviendo 24 horas al día. Sabemos, los que trabajamos en el ámbito de la intervención familiar, que por los ritmos de vida que llevamos, en general no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo en familia. Normalmente las familias pues trabajan, los peques van al cole y el tiempo de compartir, pues hay veces que no llega ni a 1 o 2 horas al día, y de repente tenemos 24 horas al día de convivencia y de conciliación, que se habla mucho en estos días, de conciliar necesidades familiares, necesidades laborales, necesidades individuales, escolares. Por tanto, otro ingrediente más que suma dificultad o complejidad a la situación. Pero es que además podemos, algunas familias, enfrentarnos a situaciones de pérdida de empleo, de muerte de algún familiar, de enfermedad, con lo cual son situaciones sobrevenidas que nos aportan todavía más estrés. Por tanto, yo sugiero, en este contexto de dificultad, como una herramienta, ajustar expectativas. Creo que es importante conocer bien el mapa, el terreno en el que nos movemos, para saber qué podemos esperar de nosotras y de nosotros, porque
creo que sería demasiado pretencioso esperar que como madres, como padres, como hermanos, como hijos, podamos afrontar la vida de la misma manera que veníamos haciendo hace 60 o 70 días. Por tanto, yo sugiero que nos pongamos objetivos realistas. ¿M? Y para tener objetivos realistas tenemos que conocer bien cuál es nuestra realidad. Saber si yo voy a poder hacer exactamente lo mismo que hacía hace 3 meses, si a nivel laboral voy a poder rendir igual, si puedo tener la casa igual de ordenada, si voy a poder ponerle tanta atención a la comida y a la compra, o voy a poder estar tan pendiente de los deberes de mis hijos. Probablemente la respuesta sea que no voy a poder hacer lo mismo, porque la situación, como hemos descrito, es radicalmente diferente. Pero es que además ajustar expectativa y formular objetivos realistas supone hacer renuncias. Y esto a veces nos pone muy tristes, saber que no puedo salir a tomar un café con mis amigas, que mientras estoy teletrabajando estoy corrigiendo los deberes de mi hijo, que no puedo ver la serie que me tenía enganchada. Son renuncias que hacemos a nivel personal que a veces generan emociones como la frustración o el enfado o la pena, y tenemos que convivir con esas sensaciones, con esas renuncias, y esto nos convierte todavía en más vulnerables de engancharnos a una situación de conflicto con nuestra pareja, con nuestros hijos. Sabemos por las consultas que nos llegan en estos días que hay mucho conflicto en casa por temas importantes y por temas menos importantes como las tareas, el orden, los videojuegos, la cocina. Bueno, pues si tenemos este mapa que decía bien definido, va a ser más fácil que podamos abordar esta situación. A mí me sorprende que en estos días por las redes, sobre todo al principio, nos bombardeaban con un montón de mensajes cargados de optimismo, ¿no? Que nos obligaban casi a tener una actitud súper positiva, a estar contentos, a estar creativos, a estar productivos, y me daba la sensación de que esto generaba en nosotros como mucha ansiedad de querer hacer todo eso, ¿no? Nos creímos que íbamos a tener mucho tiempo para hacer un montón de cosas y me da la sensación de que no ha sido así. Por tanto, yo creo que ser optimista y ser positivo no es estar súper feliz todo el día, sino tener una perspectiva amplia, ¿m? Y saber que a pesar de todas las dificultades podemos tener esperanza para estar bien. ¿M? Por tanto, con todo este mapa de la situación que tenemos, para vuestra tranquilidad os diré que las familias estamos en un momento especialmente susceptibles de tener más conflictos de lo habitual, ¿vale? Entonces, no nos asustemos, porque yo creo que el conflicto, sin duda llevo muchos años trabajando con el conflicto, es una oportunidad. Es una oportunidad de encontrar otras formas de relacionarnos. Un conflicto es un indicador, una alarma que salta, que nos dice que hay algo en la relación que se nos está atascando y que tenemos que abordar de otra manera. Y esto es lo que yo propongo, lo que os propongo en el taller de hoy, encontrar caminos alternativos a los que habitualmente utilizamos y que quizá no nos están funcionando para afrontar los conflictos que tenemos en nuestro día a día con nuestras familias. Y lo más importante para mí es que tengamos claro que por encima de todos los objetivos que nos podamos plantear en estos días, yo creo que hay uno que es fundamental, que es el bienestar de la familia. Yo creo que estaréis todas y todos de acuerdo conmigo en que si hay algo que nos inquieta a todas las personas que tenemos familias, hijos, madres, padres, es que estemos todos bien, ¿no? Que haya una buena armonía. Bueno, pues eso en parte depende de cómo nosotros gestionemos los momentos más difíciles. Y para eso yo sugiero que pongamos especial atención a las emociones. Seguro que en estos más de 2 meses de confinamiento habéis hecho, ¿no?, como la montaña rusa por la que todos hemos pasado, días especialmente tranquilos, días de mucha tristeza, días apáticos, días de enfado. Vale, pues está todo bien, ¿no? Mi primera sugerencia con respecto a cómo abordamos las situaciones difíciles en casa pasa por estar atentos a las emociones. Emociones que a veces son compartidas por toda la familia, a veces hacemos actividades en familia y nos sentimos en sintonía, o sea, estamos cocinando juntos, estamos viendo una peli, estamos jugando a algo, pero también nos estaremos encontrando con situaciones en las que no nos sentimos conectados a nivel emocional con otras personas de la familia.
Esto es importante, saber identificar cómo me siento yo, en qué emoción es la predominante en un momento dado, pero también cuál es la emoción de la otra persona. Porque a lo mejor yo estoy en un momento de súper tranquilidad porque acabo de terminar mi práctica de yoga y me ha dado muchísima calma, pero a lo mejor mi hijo está en un momento de enfado porque acaba de tener un examen, porque no le sale la tarea y quizá yo tengo que tener presente si es el escenario adecuado para poder plantearle esto que me lleva un rato comiendo la cabeza sobre el tema del orden de su habitación, por ejemplo, ¿no? Es un tema que se consulta mucho en estos días, el tema del orden en casa. Sintonizar y conectar con la emoción de la otra persona suele ser una herramienta muy eficaz y muy productiva a la hora de prevenir los conflictos en casa, porque nos da información de cómo está la otra persona. Y además, si somos capaces de reconocer no solo mis propias emociones, sino también los de la otra persona, probablemente encontraremos la manera adecuada de dar una respuesta ajustada a ese escenario que tenemos. Yo, la experiencia de unos cuantos años ya de trabajo en situaciones de conflicto importante, de divorcios, separaciones, conflictos con adolescentes, me ha llevado a la conclusión de que gran parte de los conflictos de la convivencia se inician porque alguien no supo ver que no era buen momento para pedir algo, para cuestionar, para increpar, para interrumpir, adelantarse y saber si es un buen momento para esto que yo necesito hacer. Os aseguro que es una herramienta muy útil. Es conectarnos con el momento, con las emociones de nuestros hijos y también, importante, respetar su manera de expresarlo. Probablemente las personas que estáis conectadas somos todos adultos, adultas, sabemos que gracias a nuestro hemisferio izquierdo podemos explicar de manera explícita, de manera verbal lo que nos pasa, lo que sentimos. No todos los adultos lo hacemos o no siempre lo hacemos, a veces también nos cuesta, pero a los niños les cuesta especialmente porque no tienen el desarrollo cerebral necesario como para poder hacerlo. Por tanto, muchas veces su manera de expresar las emociones nos genera mucho rechazo, porque puede ser a través de un grito, de un enfado, de un portazo, de lanzar un objeto. Pasa también mucho con los adolescentes. Así que yo os propongo no quedaros con la conducta, que probablemente es lo que nos genera más rechazo, nos provoca una reacción más defensiva, sino intentar ir por encima de la conducta y ver cuál es la emoción que hay detrás, porque además les vamos a ayudar a los peques y a los adolescentes también a conectar la conducta con la emoción, ¿no? Esto que hago de lanzar un peluche al aire tiene que ver con una emoción de enfado, una emoción de tristeza o de aburrimiento. Conectarnos con las emociones nos va a ayudar a prevenir los conflictos y respetar también la emoción del otro. Si el otro en ese momento no quiere hablar, respetar su enfado, por supuesto con unos límites, cada familia tendrá los suyos, algunos son universales, ¿no? Todos los que rozan conductas de violencia, creo que se ha hablado ya en otros psicotalleres sobre violencia en casa, ¿no? Pues estos límites yo creo que tienen que estar claros, pero mientras no se toquen esos límites, pues cada uno tiene una manera particular de expresar las emociones y tiene que ser legitimada y escuchada y sostenida por los padres y las madres e intentar conectar con esa emoción desde otro lugar. Estamos viendo también en estos días muchas consultas referentes a los conflictos que surgen con el uso de las tecnologías, ¿no? Que, claro, en estos momentos de casi no poder salir, no poder relacionarnos, pues tenemos a muchos adolescentes cuyo único entretenimiento es el uso de la tecnología. Bueno, yo recomiendo pactar horarios, pactar unos mínimos. Yo siempre sugiero cuando hablamos con adolescentes y les queremos pedir algo, hablarles también de nuestra necesidad, que a veces se nos olvida cuando les imponemos una norma o les exigimos siempre desde el deberías. Y creo que si les hablamos de nuestras necesidades, suelen ser mucho más empáticos, ¿no? Bueno, pues puedes jugar esta tarde a la videoconsola, pero recuerda que para nosotros es importante que cenemos en familia, ¿no? Hablando de nuestra necesidad. Las tareas de la casa
y las tareas que tienen los peques en el cole ahora mismo también están siendo una gran fuente de conflicto. Os recuerdo, como he dicho antes, las tareas son importantes, las tareas del cole hay que cumplir, hay que mandarlas, el profe las revisa, pero es más importante el bienestar emocional. Si conseguimos que en casa haya un buen clima emocional, todos los miembros de la familia estemos razonablemente bien, probablemente todo lo demás salga de una manera más fluida. No os olvidéis de organizar por prioridades. Y os repito, insisto, soy un poco pesada con esto, pero creo que el bienestar emocional tiene que ser algo prioritario ahora mismo, porque es lo que vamos a recordar de esta situación. Probablemente las tablas de multiplicar, los problemas, las derivadas, los logaritmos se puedan aprender en cualquier otro momento, pero lo que recordaremos de cómo gestionamos esta situación tan difícil está más relacionado con cómo me sentí yo en esta situación. Tenemos la responsabilidad como madres y como padres de ofrecerles a nuestros hijos un contexto emocional que les dé tranquilidad. Pero a pesar de todo esto, a veces no podemos resolver los conflictos, no podemos prevenirlos, no hemos podido adelantarnos a la situación o me ha pillado en un momento en el que ya no podía más, no he tenido paciencia y me he enganchado. No pasa nada, perdamos el miedo a tener conflictos. Como decía antes, vivámoslo como una oportunidad. Pero si la situación que se ha dado en casa ha generado algún malestar a alguien en la familia, es importante reparar. Es importante prevenir el conflicto, pero es también muy importante poder reparar si es que no hemos podido resolver el conflicto de otra manera. Y con reparar no me refiero únicamente a pedir perdón, pedir disculpas, ¿no? Cada familia lo gestiona como le parece. Me refiero más a poder hablar de lo que ha pasado en casa y de cómo nos hemos sentido. Cómo me he sentido yo respecto a lo que tú has hecho, cómo te has sentido tú, y poder de alguna manera establecer algo que nos permita sentirnos mejor, pero establecerlo de manera conjunta, no tanto en esta dinámica del que ha tenido la culpa, pide perdón y los demás deciden si perdonan o no, sino como algo relacional, ¿no? Ha ocurrido una situación en la familia que nos ha hecho sentir mal, que me ha puesto triste, que me ha enfadado, que me ha hecho sentirme aislado. Vamos a resolverlo en familia. Vamos a ver qué podemos hacer para que tú o yo me sienta mejor, respetando los tiempos. Hay gente que después de un conflicto no le apetece nada hablar y necesita que pase un rato para bajar la intensidad emocional, si ha habido un enfado grande o ha habido un rifirrafe importante. Bueno, pues respetamos los tiempos, pero poniendo la necesidad de, oye, me gustaría que pudiéramos hablar de esto que ha sucedido. Hay familias que prefieren no hablar y hacen pues, un abrazo familiar o cantan una canción, o hacen un dibujo, lo que sea, cada familia que encuentre lo suyo, pero no nos olvidemos de la importancia de reparar algo que ha pasado. Y con todo esto, con todo este contexto de conflicto, de interacción, de emociones intensas, yo lo que os proponía hoy, lo que venía a presentaros, es la mediación familiar, no solo como un servicio desde el que podemos atender diferentes situaciones de conflicto, sino también como una manera de resolver los conflictos en la vida. Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez de mediación familiar, no es algo tan novedoso ya. Yo me formé en mediación hace ya más de 15 años, pero parece que nos cuesta entender que hay otras formas de resolver los conflictos. La mediación es un proceso que propone un espacio en el que las familias, las parejas, utilicen o soliciten la intervención de una tercera persona, que es una persona llamada mediadora, que facilita y acompaña a las familias en estos procesos de cambio y conflicto. Yo suelo decir que las familias a lo largo de nuestro ciclo evolutivo familiar pasamos por multitud, por cientos de situaciones conflictivas y la mayor parte de ellas las resolvemos adecuadamente. Creo firmemente que las familias tienen recursos de sobra para resolver la mayor parte de las situaciones difíciles, pero a veces las familias nos atascamos y no encontramos la manera de resolver. Pues para mí la mediación familiar es un espacio en el que poder recordarles a las personas y ayudarles a volver a conectar con esas herramientas que tienen y que tantas veces han usado para resolver los conflictos.
permiten a las familias tomar decisiones. A veces cuando entramos en un conflicto grave nos da la sensación de que no podemos tomar decisiones y otro las tiene que tomar por nosotros. Sobre todo me estoy refiriendo ahora a situaciones de conflictos de pareja, de separaciones y divorcios conflictivos en los que las parejas tienden a pensar que necesitan a una tercera persona, a un juez o a una jueza que les diga cómo tienen que organizarse. Pues bien, desde la mediación familiar lo que apostamos es por ofrecerles un acompañamiento y un espacio cordial, un espacio neutral, confidencial, en el que poder hablar de aquello que les preocupa, de aquello que no han podido resolver por sí mismos y acompañarles en este proceso de resolución, de toma de decisiones y de acuerdos. Ojalá, casi todos los procesos de mediación suelen terminar con acuerdos consensuados. A veces no es así, pero yo siempre con las familias, cuando cierran y no ha habido un acuerdo por escrito, un acuerdo firmado, repaso el proceso y casi todas las familias suelen llevarse de los procesos de mediación herramientas que les sirven para su vida, para futuros conflictos. Por tanto, la mediación no es solo una técnica de resolución de conflictos en procesos de divorcio, de separación, sino que también trabajamos con familias en conflictos con adolescentes, familias, por ejemplo, con hijos adultos que tienen que alcanzar algún acuerdo sobre el cuidado de las personas mayores, de algún padre, alguna madre dependiente. Al final, la mediación nos ofrece herramientas de comunicación, de escucha, de conexión, ¿no? Todas estas pinceladas que yo os he dado al principio del taller son las herramientas que yo utilizo en los espacios de mediación. La escucha, la conexión con el otro, la formulación de propuestas, evaluamos las propuestas, negociamos. Esto se puede hacer muy bien en casa, ¿no? Escucho, cuando no estoy de acuerdo contigo, escucho tu propuesta, pero la escucho con atención, sin que rápidamente se me disparen las defensas. Y vamos a explorar juntos tus propuestas. Y si yo tengo propuestas, las pongo también sobre la mesa. A veces el acuerdo suele ser algo alternativo a las propuestas que las dos personas o las tres personas ponían sobre la mesa. Y es muy rico también que la familia pueda encontrar un acuerdo alternativo al que inicialmente pensaban que podía ser el mejor. La mediación, además, centrándonos en conflictos más de parentalidad, de procesos de separación, para mí es fundamental porque ofrece un contexto de cordialidad a los padres, ofrece la oportunidad de transformar su relación de pareja, su relación de conyugalidad en una relación de parentalidad. Hacer este tránsito es realmente complejo, ¿no? Pasar de pareja a padres separados es realmente complejo y requiere de un espacio en el que poder hablar, ¿no? De cómo vamos a hacer ahora para seguir cuidando y educando a nuestros hijos, cómo vamos a comunicarnos, cómo vamos a hablar cuando hay alguna dificultad. A mí me parece además que resulta muy preventivo el poder construir este puente de comunicación de cara a futuros conflictos. Los conflictos van a estar a lo largo de toda nuestra vida, porque el conflicto es una realidad ahora en estos momentos, pero en cualquier momento de nuestra vida. Y nuestros niños necesitan también que sus padres les demuestren cómo pueden resolver los conflictos de una manera cordial. Desde la perspectiva de la mediación, además, al contrario de la perspectiva más clásica del conflicto, no hay ganadores ni perdedores. No hay una persona que sale vencedora del conflicto y otra que ha cedido y que siente que ha perdido. Se trata de encontrar la solución más beneficiosa y más ventajosa para toda la familia. Y para eso hay que hablar mucho, hay que profundizar, hay que escuchar, hay que respetar. Más características de la mediación familiar que a mí me gusta poner siempre sobre la mesa es que fortalece la relación con la otra persona, ¿no? Nos devuelve una imagen de que podemos, ante situaciones difíciles, resolver los conflictos que la vida nos pone, y para nuestros hijos pequeños, adolescentes, es un espejo maravilloso en el que poder mirarse, ¿no? Cómo mis padres resuelven los conflictos a través de la escucha, a través de la comunicación, a través de la reparación cuando ha habido algún malestar.
Y además, de cara a comparar la mediación con un proceso judicial, por ejemplo, en casos de separación, disminuye muchísimo los costes emocionales, también en los económicos y los de tiempo. La mediación ofrece herramientas que nos permiten resolver los conflictos en un tiempo relativamente corto, al contrario de lo que ocurre en los procesos judiciales. Así que bueno, yo os animo a que si os apetece y os interesa el tema, bueno, pues nos consultéis. Ahora si queréis hacerme preguntas estoy encantada de poder responderos, y a que leáis sobre mediación familiar como una forma diferente de acercarse a los conflictos, que no temáis a los conflictos, que yo creo que nos dan mucho miedo cuando sentimos que no sabemos resolverlos o abordarlos. Me gusta más decir abordar que resolver, pero si os animáis a profundizar en cuáles son las herramientas más poderosas que tenéis para afrontar los conflictos, os va a dar mucha tranquilidad a la hora de resolver las situaciones con las que estamos lidiando en estos días tan difíciles. Mucha escucha, mucha comunicación, mucha conexión emocional con las emociones de la otra persona y reparación. Hablemos de lo sucedido, de aquello que nos ha hecho sentir mal. Esto sería así como los tips con los que yo quiero que os quedéis después de este psicotaller. Y por mi parte, no tengo mucho más que contaros, os he dado unas pinceladas que me encantaría poder ampliar si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Si no, ya sabéis que seguimos a vuestra disposición en el centro, no solo online, sino que ya hemos empezado a pasar consulta de manera presencial con muchísima ilusión, con todas las medidas de seguridad para que os sentáis a gusto. Y si queréis consultar, pues ya sabéis que la primera sesión es gratuita y os contamos pues cuál es la mejor manera de abordar la situación que tenéis en casa, que os preocupa, que os entristece, que os asusta, bueno, pues lo que sea que tenga que ver con el ámbito de la familia. Si hay alguien que le apetece preguntar, que le apetece hacer algún comentario, pues os leo y os respondo encantada. ¿Qué bibliografía nos propones para ir empezando con la mediación? ¡Wow! Pues si es a nivel de mediación, eh, hay un montón de documentación, de artículos, hay formaciones en la escuela de verano del centro de este año. Yo voy a impartir un módulo sobre mediación. Fíjate, yo te recomendaría que empezaras a leer a Ignacio Bolaños, que fue uno de los primeros mediadores que empezó trabajando en los juzgados con casos muy complicados, y tiene un libro muy interesante que se llama Mediación familiar para, bueno, para tomar contacto con este ámbito. Y de todas formas, si me queréis escribir, ahí tenéis mi email y os paso un listado pues, un poquito más extenso sobre mediación. Yo escribí también un artículo en el Anuario de Psicología Jurídica, muy didáctico y muy sencillo, con un lenguaje muy sencillo y muy divulgativo sobre mediación, que se llama Mediación familiar en procesos de cambio, y también os puede servir como toma de contacto. Si me queréis escribir, encantada de haceros más propuestas. Genial, un curso. Sí, bueno, va a ser un módulo dentro de la escuela de verano en el que abordaremos mediación familiar y, bueno, pues si tiene éxito ya nos plantearemos ampliarlo. Soy mediadora y es lo mejor del mundo, dice una Inma Carballo. Sí, a mí también, no solo a nivel profesional, sino que a nivel personal, es verdad que el convertirme en mediadora me ha ofrecido una manera diferente de afrontar los conflictos y las dificultades a nivel familiar, a nivel laboral, bueno, a nivel relacional en general. Bueno, pues muchísimas gracias por haberos conectado en esta tarde tan gris
previa de puente aquí en Madrid, que tenemos mañana fiesta de San Isidro. Os agradezco mucho la atención, es un gusto saber que hay alguien al otro lado, aunque sea raro hablar a una pantalla. Y lo dicho, tenéis mi contacto ahí en los comentarios y en la web de Psicólogos Pozuelo para cualquier consulta a vuestra disposición. Un saludo para todos y muchísimas gracias por haberos conectado. Hasta pronto.